Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un segundo programa con ese título maravilloso que es Sócrates, Atenas y el gallo de Esculapio. En el primer programa hablamos un poquitico de los tres temas, del porqué de nuestro programa y se lo repasamos rapidito. Sócrates, porque ese es nuestro personaje de hoy, un filósofo que cambió la historia de la filosofía y dividió a los filósofos griegos en presocráticos y en socráticos. Atenas, porque es la ciudad donde él vivió, y les hemos mostrado muchas veces pues esta pintura de Rafael Sanzio de la escuela de Atenas, donde están todos esos filósofos, y él la llama la escuela de Atenas, aunque muchos de esos filósofos no fueron atenienses. Y el gallo de Esculapio, como ya les dije, porque esas fueron las últimas palabras de Sócrates, que Sócrates cuando estaba muriendo le dijo a su amigo Critón: Critón, recuérdate que le debemos un gallo a Esculapio, paga la deuda, que no se te olvide. Y después de eso, amigos míos, ya se murió y no dijo más nada. Estábamos hablando pues de que Sócrates había nacido en Atenas allá en el año 470 a.C., poco después de las guerras médicas, y que vivió en ese periodo de las guerras principalmente. O sea, vamos a decir, sus últimos 30 años, desde los 40 hasta los 70 casi, desde los 37 hasta los 67, él vivió en ese periodo de guerras, que estaba su ciudad Atenas en guerra contra Esparta. Y él peleó en varias batallas, peleó en Anfípolis, en Potidea y en Delio. Y como les dije, fue un soldado muy valiente porque, como vamos a ver ahora, no le tenía para nada miedo a la muerte, sino para él su única obligación, su único pensamiento es hacer lo que era justo y lo que era correcto. Y a él le parecía correcto, pues que él tenía que defender a su ciudad Atenas y él era un soldado obediente que incluso le salvó la vida a un amigo de él, pues vamos a decir, algo más que amigo, que se llamó Alcibíades. Ahí lo vemos con Alcibíades. Ahora, ¿cómo era Sócrates? Bueno, ya ustedes han visto las imágenes que le hemos puesto de Sócrates, pero en todas las descripciones lo que dicen es que era un personaje relativamente bajo, de vientre prominente, o sea, barrigoncito y de nariz respingada. Si ustedes ven todas estas imágenes que les estamos mostrando, la mayoría de ellos sí lo muestran como un tipo medio regordito, pero la nariz no la vemos nada respingada. Quizás en la pintura de Rafael Sanzio es en la única que se le ve la nariz respingada. Y yo me lo imagino, pues así como esta figura que les estamos mostrando, me lo imagino así caminando por las calles de Atenas, o sea, así desarreglado, mal vestido, porque él, como filósofo que era, él despreciaba, y lo dice en algunos de sus diálogos, despreciaba no, sino que a él le parecía que no era propio de un filósofo ocuparse mucho de su aspecto físico, ni de los placeres de la comida o de la bebida. O sea, para él lo importante era la búsqueda de la verdad y de la justicia. Y si vemos lo más asombroso de Sócrates, le voy a decir una de las cosas que yo creo que marcó la historia de la humanidad, es su muerte. Porque su muerte fue apacible. Ustedes saben que él lo condenan a muerte, y la muerte, la condena en esa época de Atenas era beberse la cicuta, era beberse un veneno, una hierba que preparaban, la mezclaban con vino, y él se bebía la copa el reo, pues el condenado a muerte se bebía la copa de eso y moría, pues empezaban a enfriársele de las piernas para arriba y cuando le llegaba al corazón se moría. Pero les digo esto, que lo más notable es su muerte, porque vamos a ver algunas cuantas pinturas de la muerte de Sócrates, hay montones, métanse en internet y se van a asombrar. Y fíjense en esto que les voy a decir. Todas las pinturas tienen mínimo una cosa en común y por lo general dos cosas en común. Lo que tienen todas en común es la serenidad con la que todos los artistas ven a Sócrates al momento de morir. Sócrates muere serenamente y tranquilamente. Y la otra cosa que tienen casi todas las pinturas en común es que los que los rodean, es decir, sus discípulos y amigos, están desesperados. Ustedes lo ven a Sócrates, vean esta pintura de David, un pintor francés, que es la más famosa quizás de la muerte de Sócrates, que ven a Sócrates representado alzando la copa para beberse la cicuta y vean a los compañeros como están desesperados. Pues si vemos esta otra de este pintor peruano, Daniel Hernández, ahí ya Sócrates está más bien cuando murió, o poco antes, quizás en ese momento, es cuando él le dijo a Critón que se recordara del gallo de Esculapio. Pero sigan viendo estas pinturas que les vamos mostrando y noten pues la serenidad siempre en la cara de Sócrates y la cara de desesperación de sus amigos y discípulos, que son quienes los rodean. Incluso cuando él está a punto, cuando él le dicen que se tiene que beber la cicuta, él dice, bueno, tráiganme la cicuta. Y uno de sus amigos, Critón, pues este mismo del gallo de Esculapio,
le dice, pero Sócrates, si todavía no es el atardecer, todavía faltan varias horas para que se termine el día, ¿por qué no te esperas para tomártela? Y Sócrates le dice, no, yo sé que mucha gente lo ha hecho, porque Critón le dice, mira, muchos condenados a muerte esperan a última hora para beberse el veneno. Le dice, no, yo los entiendo a ellos porque piensan que ganan algo, pero yo no pienso que gano nada retrasando la muerte unas horas. Para mí es lo mismo unas horas antes que una hora después. Por eso le digo, él murió muy sereno y muy tranquilo. Miren, lo que sabemos de Sócrates, como les dije en el programa anterior, lo sabemos básicamente por 3 escritores. Uno, que fue una persona que se burló de él en sus escritos, que es Aristófanes, que hizo ese diálogo, esa obra de teatro que se llama Las nubes, en la que es una parodia de Sócrates, pues lo pone como un sofista. O sea, sofistas son esas personas que tratan de convencer a la gente sin importarles la parte moral, de que quieren convencerlos enredándolos o con cualquier tipo de argumento. Entonces Aristófanes lo pone como un sofista y se burla de él. Es una obra cómica en la que lo ridiculiza un poco. El otro es Jenofonte, que fue uno de sus alumnos, y básicamente nosotros lo conocemos más por los diálogos de Platón, ya que Platón escribió una serie de diálogos que son los que heredamos del pensamiento de Sócrates, ya que Sócrates no escribió nada y posiblemente hasta fue analfabeto. Estos diálogos de Platón, pues estos diálogos de Sócrates escritos por Platón, se desarrollan básicamente en el ágora. Recuerdan cuando hablamos de Atenas, que el ágora es la plaza, es donde están los edificios públicos, donde se reunía la asamblea. Les recuerdo que Atenas estaba gobernada por una asamblea en la que participaban todos los ciudadanos, eran como 30.000 personas, y eso eran los que tomaban las decisiones de declarar guerra, de elegir a los generales y una serie de cosas. Y una serie de funcionarios que, como les dije, se elegían al azar, se elegían por sorteo, que formaban una especie de consejo que ellos llamaban el bulé, que se reunían en estos edificios que dicen que eran semicirculares, ahí se los mostramos en esta ilustración, que se llamaban el pritaneo. Les comento esto porque el pritaneo es muy importante en la apología de Sócrates, en el juicio que le hacen a Sócrates. Entonces, como les estaba diciendo, Sócrates se la pasaba en la zona del ágora y él, con preguntas y respuestas, iba extrayendo de la gente la verdad, iba extrayendo un conocimiento que supuestamente todos tenemos y que si se nos pregunta adecuadamente somos capaces de expresar. Y por eso su método filosófico se llama la mayéutica, que es como decir la obstetricia, o sea, es ayudar a alguien a parir, ayudar a alguien a dar a luz. Pero vamos a una primera pausa y vamos a hablar de algunos de los diálogos más importantes y más conocidos de Platón para ir conociendo un poquitico a nuestro personaje Sócrates. Una pausa y seguimos hablando de Sócrates, Atenas y del gallo de Esculapio. Amigos, seguimos hablando de Sócrates, Atenas y el gallo de Esculapio. Bueno, les estaba comentando que Sócrates se desenvolvía, pues se la pasaba en esa ágora, estaba casado con una dama que se llamó Xantipa, la cual más de una vez le echó un balde de agua, como vemos aquí en esta figura, porque el hombre andaba por ahí descalzo, se trataba a sí mismo muy mal, comía muy mal, se vestía muy mal, pero eso sí, era el hombre más sabio de Atenas, como vamos a ver en el transcurso de nuestro programa. Uno de los diálogos más famosos de Platón es el que se llama el banquete o del amor, porque es cuando hablan del amor. Eso es, miren, yo les recomiendo que se lo lean, es bien entretenido, porque ellos se reúnen, los amigos, están en un banquete y deciden que van a hablar del amor y que cada quien va a dar un discurso. Entonces empiezan a dar unos discursos que, pues, a mi gusto y seguramente al de ustedes eran un poco empalagosos, hablando del amor, que el amor es el amor de lo bello y de las cosas lindas y no sé cuánto. Hasta que llega Aristófanes, que es este señor que escribió de Sócrates de una forma crítica y burlona, y da un discurso que es el mejorcito. Él dice que en el inicio los seres humanos tenían 2 cabezas, 4 manos, 4 piernas, y eran muy poderosos. Pero en eso había uno que tenía, era mitad hombre y mitad mujer, pero otros que eran 2 mitades de hombre, otros que eran 2 mitades de mujeres. Pero vamos a decir que la mayoría serían mitad hombre y mitad mujer. Y como los dioses se pusieron bravos, los picaron en 2 y los separaron. Entonces cada mitad anda buscando a la otra, que es como decir la teoría de la media naranja, pues que uno tiene su media naranja y uno anda por ahí buscándola. Pero fíjense que tiene una connotación de que uno necesita su media naranja para sentirse completo. Entonces cuando le preguntan a Sócrates, él dice, bueno, que han dicho cosas muy lindas, que él lo que va a hacer es preguntar como él hace siempre. Entonces le empieza a preguntarle, mira, el amor es el amor de algo, el amor
de nada. O sea, uno cuando ama, ama a algo, ¿no? O sea, uno quiere a algo. Y precisamente ese algo que uno quiere, lo quiere porque no lo tiene. Y lo necesita y por eso lo quiere. Que uno no ama a lo que ya tiene, como no sea que uno lo ama porque quiere seguirlo teniendo. Bueno, él con ese tipo de argumentos, entonces le dice, bueno, entonces, en definitiva, el amor es que tú necesitas algo, es que tú estás incompleto y necesitas algo, es algo, él lo muestra al final como una cosa que no es lo bello que ellos decían. Él incluso le pregunta a uno de los comensales, bueno, ¿y ahora tú qué piensas? Él dice, bueno, es que yo en realidad no sabía lo que estaba diciendo. Entonces, pero vamos a decir que ese era uno de los métodos en los que él, de la forma en la que él dialogaba. Hay otro que es muy famoso, que es el de Gorgias o la retórica. Gorgias era un retórico, era un maestro de retórica, un hombre que enseñaba a los demás a dar discursos. Entonces cuando Sócrates lo interroga, pues cuando lo consigue, que empiezan a conversar, Sócrates le pregunta, bueno, ¿y en qué consiste la retórica? Le dice, bueno, en el arte de hacer discursos. Entonces, ¿discursos de qué? Bueno, de todo, de lo que tú quieras. O sea, vamos a decir, un retórico, una persona que sabe dar discursos de lo que lo pongan. Entonces Sócrates le dice, pero un momentico, un médico, cuando yo voy para que me cure o para que me da un discurso de qué debo hacer y cómo me debo comportar. ¿Tú enseñas a hacer discursos de medicina? Le dice, no, no enseño medicina. ¿De qué enseñas a hacer tu discurso? Dice, no, de lo mejor, de lo más elevado que hay en la vida. Se le dice, un momentico, ¿cómo que lo más elevado? No me has contestado. Sí, cuando la gente va y brinda, por ejemplo, por lo menos nosotros en nuestra sociedad decimos salud, amor y dinero. Lo más importante seguramente es la salud. Un médico te va a decir, no, Gorgias, lo más importante es la salud y mis discursos son más importantes que los tuyos. Entonces, Sócrates lo va arrinconando y Gorgias le dice, no, es que mis discursos son acerca de lo justo y lo bueno. Entonces, en definitiva, Sócrates nos convence a nosotros, a la audiencia, a lo que estamos viendo, que un discurso, a fin de cuentas, lo diríamos en nuestros términos, es una manera de vender. Vamos a decir que podrá ser muy efectiva si usted quiere hacerse millonario, que aprenda a vender, a dar discursos y a convencer a los demás de algo. Pero eso no es lo importante, porque hay unas cosas que son creencias y otras que son verdad. Vamos a decir, si a mí una persona me convence de comprarme una lavadora que no necesito, me está haciendo un daño. Él puede ser excelente dando discursos, puede ser excelente como vendedor, pero en definitiva nos está haciendo un daño. Pero Sócrates así, él va hablando con la gente y a gente que tenía fama de muy sabio, él les va preguntando y al final los descubre pues de que no saben, pues, o de que lo que creían en el principio eran ideas equivocadas. Y llegamos a que lo acusan de corromper a la juventud, porque él se la pasaba en esas plazas con los jóvenes y en esas plazas él interrogaba a la gente, pues hablaba de diferentes cosas y mucha gente dejaba a la gente mal, gente que tenía una fama de ser políticos muy avesados, políticos muy importantes, o poetas o escritores, él los dejaba en ridículo con sus preguntas, los dejaba mal con sus preguntas, vamos a decir más exactamente. Y los jóvenes aprendían eso mismo y también hacían lo mismo. Y él se va granjeando enemigos tanto entre los políticos como entre los poetas, como entre los artesanos, porque con sus preguntas y su ironía era muy crítico. Y llegan en un momento tres de estos, pues uno que representa a los políticos, uno que representa a los poetas y otro que representa precisamente a los retóricos, pues a los profesores de discursos y de esas cosas, y lo acusan de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de Atenas. Entonces en esa época, pues cuando alguien acusaba a alguien, se hacía un juicio, el juicio era público ahí en el Ágora, y eran como 500 y tantos jueces, 570, 550, y era un día, el juicio empezaba en la mañana y en la tarde estaba decidido si el personaje era culpable o inocente. Y a él lo acusan, pero con pena de muerte, pues, o sea que si él sale culpable, una de las opciones era la pena de muerte. Ese juicio está reflejado y se los recomiendo porque eso es una pieza de filosofía y de buenas ideas. En el diálogo de Platón que se llama la apología de Sócrates o la defensa de Sócrates. Primero llegan los acusadores, pues, y dan su discurso. Ese sí es un discurso, pues, como lo hubiera enseñado Gorgias, ¿no? Un discurso bellísimo acusando a Sócrates de corromper a la juventud y no sé cuánto. Sócrates rehúsa a conseguirse un defensor que también lo defienda en los mismos términos de discurso y que llore y que diga que él tiene esposa e hijos y que va a dejar a sus hijos huérfanos, etc. No, él renuncia a eso, sino él dice, no, yo me defiendo yo solo porque yo estoy con la verdad y no necesito más nada. O sea, yo lo que he hecho toda la vida es defender la virtud y la verdad. Entonces él dice que al principio, cuando escucha el discurso de los acusadores, él piensa que, oye, que casi lo convencen de lo bien que hablaron. Pero él empieza a acorralar
a Melito, que es uno de los acusadores, pues eran Anito, Melito y Licón, él lo empieza a acorralar y le dice, mira, él le dice, Melito, tú piensas que lo más importante pues es educar bien a los jóvenes, por eso que me estás acusando y no sé qué. Sí, sí, eso es lo que yo pienso. Dice, bueno, ¿qué es lo que hace mejores a los jóvenes? Entonces él le dice, las leyes. Le dice, no te pregunté eso, no qué, sino quién. Entonces dice, bueno, los jueces, dice él. Todos los jueces que están ahí, que son más de 500, dice, sí, todos los jueces hacen mejores a los jóvenes. Y dice, ¿y los magistrados? Claro, Melito le daba miedo decir que no, porque de repente se mete en un lío, ¿no? Dice, no, todos los magistrados hacen mejor a los jóvenes. Dice, bueno, ¿y el público y la gente del mercado? No, todos los hacen mejor. Dice, entonces el único que los hace malos soy yo. Dice, oye, qué suerte tienen los jóvenes, que entre todo Atenas, que tendría Atenas 250.000, 300.000 habitantes, el único que los hace malos soy yo. Y él lo acorrala y vamos a decir que a un lector como a ustedes o como yo nos convence pues de que el juicio es absolutamente falso. Después cuando lo acusan de que él no cree en los dioses, él dice, tú dices que no creo en los dioses. Le dice, sí, tú dices que el sol es una piedra y que la luna se parece a la tierra. Entonces él le dice, bueno, pero si eso está escrito en los libros de Anaxágoras, ¿para qué tengo yo que inventar algo que está escrito? ¿Para qué tienen los jóvenes que seguirme a mí? Para escuchar cosas que están escritas y ya se saben. Sócrates no puede convencer al jurado y al final lo declaran culpable. Pero él como culpable todavía tenía tres opciones: la muerte, la prisión, el destierro o la multa. Y él tiene la opción de elegir, pero vamos a hacer una pausa y ya les voy a decir qué eligió Sócrates y cómo lo condenaron a muerte y cómo fueron sus últimos momentos. Una pausa y seguimos hablando de Sócrates, Atenas y del gallo de Esculapio. Amigos, seguimos hablando de Sócrates, Atenas y del gallo de Esculapio. Como les decía, pues él es condenado, él es considerado culpable de corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses por una votación muy estrecha, 281 contra 275, es decir, 6 votos de diferencia. Es decir, que si 3 personas se pasan para el otro bando, a él lo absuelven. Entonces, él podía escoger, como les dije, entre prisión, exilio, una multa o la pena de muerte. Y él dice que él exiliarse no se va a exiliar. O sea, él ya está muy viejo, él tiene 71 años. Y además que están haciendo una bobería porque la muerte va a llegarle sola, no tenían por qué apresurarla, porque a fin de cuentas en unos pocos meses o unos pocos años a lo más él se iba a morir porque ya era un anciano. Él dice, la prisión, ¿no? Prisión, pues yo ya estoy muy viejo para estar en una cárcel con unos grillos y una cosa. O sea, si ustedes me dicen a mí qué me merezco yo lo que me merezco es que me lleven al Pritaneo. Por eso les conversé en el Ágora, cuando hablamos al principio del programa, que en el Ágora había una cosa que era el Pritaneo, que era donde se reunía ese consejo de 500 elegido al azar, y a donde llevaban a los campeones olímpicos. Cuando un ateniense ganaba en las Olimpiadas, ahí lo llevaban, lo agasajaban, le daban comida y bebida gratis y lo trataban muy bien. Él dice, yo lo que me merezco es el Pritaneo, porque a fin de cuentas yo soy un benefactor de la ciudad. Así que si me dan a escoger, escojo eso. La muerte no me importa, le dice, porque no le tengo miedo a la muerte, porque la muerte es una de estas dos cosas. O la muerte es un sueño eterno, pues que ustedes no se han despertado de un sueño profundo y divino, dicen, oye, qué bien me siento, qué bien dormí. Bueno, es eso, que te sentías muy bien, pero no te despertaste. Y yo a eso no le tengo miedo. O si no es eso, la muerte es un tránsito a otra etapa. Es una separación del alma del cuerpo y el alma va a un sitio mejor. Entonces no le tengo miedo a la muerte, no sé lo que es, pero sea una de esas dos opciones, no me importa ni le tengo miedo. En definitiva, lo único que yo podría aceptar es una multa, y una multa que yo pueda pagar porque soy muy pobre, como decirle, vamos a hablar en nuestros términos, yo puedo aceptar una multa de $1. Bueno, por ahí los amigos dicen que yo dan un poquito más, 30, lo que ustedes quieran, pero yo más de eso es lo que voy a pagar. Pero no me interesa nada, ni tampoco iba a recurrir a traer a mi esposa aquí a llorar, ni a mis hijos. Entonces el jurado se reúne y como Sócrates no acepta nada y la multa no les convenció, lo condenan a muerte. Entonces cuando él se entera, él dice, bueno, aquí nos vamos a separar, yo voy a morir, ustedes van a vivir y no sabemos cuál de los dos destinos es el mejor. Entonces lo llevan a una prisión, ahí les mostramos algunos de los sitios que presumiblemente fue la prisión de Sócrates, y la sentencia, aunque se tenía que ejecutar al día siguiente, tarda como un mes, casi un mes en ejecutarse porque venía un barco de la isla de Delos, eran unas festividades sagradas que hasta que ese barco no llegara no había ejecuciones en la ciudad. Entonces él tiene un mes para estar en esa prisión. Entonces él ahí se reúne todos los días con sus discípulos. Llega este Critón, pues el mismo del gallo, y un día le dice, mira, el barco llega en 2 o 3 días, te tengo la fuga preparada, vamos a escaparnos.
Y Sócrates dice, no, ¿cómo voy a escapar yo? Si yo toda mi vida he sido un defensor de las leyes, yo voy a incumplir una ley. Es que es una ley injusta. Le dice, bueno, yo cumplo las leyes justas e injustas, yo me atengo, he sido todo el tiempo un obediente a la ley y él rechaza escaparse. Entonces llegamos al día de su muerte, que llega el barco y van todos los discípulos muy afligiditos porque ya Sócrates ese día se tiene que beber el veneno, se tiene que beber la cicuta. Entonces tienen una conversación, él le dice, pero ¿por qué es tan triste si yo soy un filósofo? Y el filósofo lo que ha buscado todo el tiempo es la verdad. Y la verdad no la vamos a conocer bien, sino cuando el cuerpo se separe del alma. Vamos a decir, el cuerpo nos impide ver la verdad con objetividad. Nosotros vemos la verdad cuando no estamos sometidos pues, a los sentidos, a los apetitos y una serie de cosas, ¿no? Entonces, pero los alumnos le dicen, bueno, pero ¿y si el alma se disuelve cuando se muere el cuerpo? Cuando se muere el cuerpo, pues el alma se acaba también y todo se acabó. Entonces Sócrates le da una serie de argumentos de que el alma es inmortal. Por eso el diálogo se llama Fedón o la inmortalidad del alma. Les digo por encima, o sea, los argumentos que le da Sócrates. Uno es que todas las cosas vienen de su contrario, que el sueño viene de la vigilia y la vigilia viene del sueño. Uno para dormirse tiene que estar despierto y para despertarse tiene que estar dormido. Que el día viene de la noche, o sea, para que sea de día es porque antes estaba oscuro y era de noche, para que sea de noche es porque antes era de día. Y así él le va poniendo una serie de ejemplos. Entonces le dice, ¿entonces estás convencido de que todo viene de su contrario? Le dice, sí. Entonces, bueno, ¿cuál es el contrario de la vida? La muerte. ¿Y cuál es el contrario de la muerte? La vida. Vamos a decir que de la muerte se pasa a la vida y de la vida se pasa a la muerte y que son ciclos. Pues algo parecido pues, a lo que creen muchas religiones de la reencarnación. Entonces, pero le dicen, está bien, a lo mejor la vida viene de la muerte, pero si se acaba todo, ellos insisten. Él le dice, no, mira, el alma no se puede diseminar porque el alma es una sola cosa, es indivisible, no se puede difundir. Las cosas que se pueden separar en varios pedazos son las que se acaban. Para concluir el programa, entonces les voy a comentar los últimos momentos de Sócrates. Él se baña, él dice que él quiere evitarle la molestia a las mujeres de que lo bañen después de muerto. Entonces se cambia y es cuando Critón le dice a Sócrates, pero si no hay apuro, ¿por qué no te esperas que puedes vivir 3 o 4 horas más? Y él le dice, no, eso sería indigno de mí, van a pensar que le tenía miedo a la muerte. Entonces él se despide de su esposa, la esposa llorando, se despide de los hijos, le dice, no, llévenselo. Era una cosa muy normalita, pues, de que sacaran a las mujeres, porque eran como más débiles y lloraban, esa era pues la creencia en el momento, y él se queda con sus discípulos. Viene el carcelero y le trae la bebida. Sócrates, miren, se bebe como hemos visto, como estamos viendo en todas esas pinturas que nos están ilustrando el programa, se bebe la bebida de lo más tranquilo y de lo más apacible frente a la desesperación de sus discípulos y de sus amigos. Entonces le pregunta al carcelero, ¿qué debo hacer? Le dice, bueno, tú caminas, cuando sientas las piernas pesadas, te acuestas. Entonces vas a sentir un frío pues, que te va subiendo de los pies para arriba, cuando te llega al corazón, listo. Entonces él se bebe su cicuta, empieza a caminar y dice, bueno, ya siento pesadas las piernas. Entonces se acuesta y se tapa la cara con la sábana. Entonces el carcelero, pues al rato empieza a apretarle las piernas, los pies con mucha fuerza y le pregunta, ¿sientes? Y él dice, no, no siento nada. Se le dice, bueno, ya va subiendo el veneno. O sea, yo pensaba que el veneno pues le venía subiendo de los pies hacia el corazón. En ese momento, pues que ya él está sintiendo, como decirlo, el vientre, pues la barriga, entumecida, es cuando él se quita la sábana y le dice a Gritón, Gritón, le debemos un gallo esculapio, no se te olvide de pagar la deuda. Y se vuelve a tapar con la sábana. Entonces Gritón le pregunta, ¿qué otra cosa quieres, Sócrates? Y ya Sócrates no responde más, y ya Sócrates está muerto. Y esas fueron sus últimas palabras. Y así, me pues este filósofo que nos dio un ejemplo pues con su vida, cumpliendo su deber, cumpliendo sus obligaciones y con su muerte, sin tenerle ningún miedo, habiendo podido evitarla en todo momento, él prefirió cumplir las leyes y no someterse a ninguna cosa que no estaba de acuerdo con su principio. Muchísimas gracias y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, nunca sabremos si Platón idealizó esa fortaleza de Sócrates frente a la muerte, pues que no le interesaba aplazarla, ni irse al exilio, ni prolongar la vida un poco más, y que estaba convencido absolutamente de que mejor que la muerte puede ser hasta un bien, que si todos pensamos que tenemos alma,
no le deberíamos tener miedo a la muerte, sino más bien deberíamos desearla. Y ese es el mensaje que les doy a ustedes. Piensen en Sócrates y piensen que ese trance por el que todos tenemos que pasar posiblemente sea hacia algo mejor, pero en ningún caso va a ser hacia algo peor. Así que, amigos míos, aprendan de Sócrates, vean las pinturas famosas, lean su vida, lean sus diálogos y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.